Dios les bendiga, hermanos que están aquí, nuestros hermanos que están por Facebook, Dios les bendiga. Gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí para alabarle, adorarle y recibir la palabra de Dios, lo que Él quiere hablarnos esta noche. Así que le invito a que se acaban de sentar, pero lo vi que se pongan de pie, hermanos. Por favor, si ve que hacen ejercicio y entran en calor, y ya mañana la cena no va a ser tan pesada con el ejercicio de ahorita. Daniel capítulo 4, hermanos. Daniel 4, versículo 1 al 3. Aleluya. Y vamos a predicar este tema, lo que es conveniente para el creyente, hermanos. Vamos a ver qué es lo conveniente para el creyente. Vamos a leer del 1 al 3, Daniel capítulo 4. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias por tu bendita palabra, Dios. Gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de poder leer tu palabra, tener esa libertad para hacerlo, pero también para predicarla, Señor, para enseñar tu palabra esta noche. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que sea hablando, Señor, a través de mi vida, Dios. Aquí está mi vida, Señor, para que tú la uses y sea un instrumento y que cada uno de mis hermanos haya esa disposición en su corazón y tú seas obrando, Dios, en cada vida, en cada corazón de los que estamos aquí, de los que están ahí en su casa, Señor, escuchando este mensaje, que tu Espíritu Santo esté obrando y tu palabra dé fruto, Señor, esta noche, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí puede sentarse, hermano, gracias. Esta noche quisiera, hermanos, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están ahí en su casa, que esta noche pienses en las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Cada detalle que Dios ha tenido contigo durante, pues si es toda tu vida, son muchos, son incontables. Pero este año, hermanos, ¿cuántos detalles Dios ha tenido? ¿Cuántos milagros, cuántas maravillas Dios ha hecho en tu vida de las que nos hemos dado cuenta, verdad? Porque yo creo, como decía mi esposa en una de las predicaciones, son más las que no nos damos cuenta de las veces que Dios nos ha librado de accidentes, de muerte. Pero Dios, hermano, yo creo que cada uno de nosotros ha obrado milagros y maravillas, hermanos. Dios ha cambiado nuestras vidas, Dios ha hecho sanidad de nuestro cuerpo, nos ha dado vida en medio de estos tiempos. Y gracias a Dios, hermano, por eso, por todo lo que Dios hace. Así que a través de esta predicación yo quiero que tú reflexiones en esto y pienses, ¿qué Dios hizo este año en mi vida? No podemos quedarnos y decir, no, pues nada, porque no es, el que estemos aquí, mire, con vida es un milagro de Dios. Como siempre no nos cansamos de decirlo, que es un milagro de nuestro Dios todo esto. Y mire, Nabucodonosor, ¿cuántos pueden decir este nombre? A ver, ¿quién lo dice así rápido? No, Sor, nomás escucho. A ver, Maísa, rápido. Bueno, de cariño, Nabucodonosor. Mire, Nabucodonosor, hermanos, él consideró conveniente declarar las cosas que Dios había hecho en su vida. Este testimonio de ese rey nos enseña de la soberanía de Dios, del poderío de nuestro Dios y cómo Él tiene control de todas las cosas, hermano. Y mire, ahí en el versículo 1 dice Nabucodonosor, rey. Este era un rey, hermanos, que no era rey del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Era un rey que le llamamos rey gentil, porque no era del pueblo de Dios, ¿verdad? Un rey gentil
que Dios cambió su corazón. Entonces él comienza aquí, Nabucodonosor rey. No era cualquier persona y era un hombre que Dios había cambiado su corazón, y él va a relatarnos qué fue lo que Dios hizo, cómo el cambio que hubo en su vida, y usted puede leerlo ahí en su casa, no lo vamos a leer todo el capítulo 4, pero es un testimonio de este rey, del cambio que hubo en su vida. Y él es un ejemplo de un testigo, de alguien que testifica de lo que Dios ha hecho, porque él vio y experimentó el poder de Dios, la gracia de Dios sobre su vida. Y él comienza, este capítulo 4 de Daniel, comienza alabando a Dios. Ahí esos primeros 3 versículos, él está exaltando a Dios, la grandeza de nuestro Dios, las señales, las maravillas que Dios hace. ¿Y cómo termina el capítulo 4, hermanos? El capítulo 4, si usted ve ahí los últimos 2 versículos, Nabucodonosor lo termina también alabando el nombre de nuestro Dios. Qué tremendo cuando testificamos, hermanos, de las grandezas de nuestro Dios. Y ahí en el versículo 2, Nabucodonosor dice, conviene, dice Nabucodonosor. Y yo espero que a través de esta palabra, hermanos, nosotros no nos quedemos callados de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque ese es el propósito, que no callemos las señales y maravillas que Dios ha hecho en tu vida, hermano. El cambio que Dios hizo en tu vida, cómo Dios te salvó, cómo Dios te sanó. Ahorita lo vamos a estar viendo. Y aquí dice Nabucodonosor, conviene, me es conveniente. Y esto significa, hermanos, conviene, significa un deber del creyente, que es un deber que el cristiano tiene, que es algo oportuno, adecuado, que es algo útil y algo beneficioso que el creyente tiene que hacer. Ese conviene, es algo que tú y yo tenemos que hacer y que es beneficioso, que trae bendición, hermano, cuando tú y yo testificamos de las cosas que Dios hace. Entonces conviene, me conviene. ¿Y quién, hermanos? ¿Quién debe de hacer esto? Nabucodonosor nos dice aquí, conviene que yo, Nabucodonosor, yo mismo como rey, no me avergüenzo, porque mire, él va a dar un testimonio de cómo él se ensoberbeció, hubo altivez, soberbia en su corazón, pero cómo Dios en su misericordia, cuando él se humilló a Dios, Dios le devolvió la razón. Entonces él dice, me conviene que yo, siendo el rey, siendo quien soy, yo publique las maravillas que Dios ha hecho. Entonces cada uno de nosotros como creyentes tenemos ese deber y esa, pues es un deber, algo que tenemos que cumplir, el testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces tú y yo tenemos que hacerlo, hermanos. Y dice aquí, conviene que yo, Nabucodonosor, ponte ahí tu nombre, ¿verdad? Me conviene, tengo que, Hilda, tengo que, Adelina, tengo que hacer esto, declarar. Y declarar, hermanos, aquí en el hebreo significa mostrar, dar o decir. No es el declarar del decreto y todo eso que sacan ahora, no es nada de eso. Es mostrar, es dar o decir. ¿Qué cosas vamos a decir? ¿Qué cosas vamos a mostrar, hermanos, a los demás? Vamos a mostrar, dice aquí Nabucodonosor, las señales y milagros, hermano. Eso es lo que tenemos que mostrarle a todo el mundo, hermanos, aún los mismos potestades, ¿verdad? En lo espiritual, aún, hermanos, tienen que darse cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Por eso decía aquí Nabucodonosor, tenemos que, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Las maravillas, las señales, los milagros que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. ¿En cuántos Dios ha hecho, hermanos, maravillas y señales? Yo creo que todos, hermano. Todos somos una maravilla de Dios. Gracias al Señor por lo que Él hace, hermanos.
Gracias a Dios porque nos conviene, hermano, es nuestro deber y va a ser algo beneficioso que tú y yo mostremos, hablemos de lo que Dios hace en nuestras vidas y a través de tu vida, hermanos, las señales y maravillas. Mire lo que dice el salmista en el Salmo, no pierda ahí Daniel, pero vamos al Salmo 45. Y este es un canto que a veces entonamos aquí en la iglesia. Es bíblico, fíjese este canto. Dice el Salmo 45, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser, ¿qué dice el salmista? Enumerados. Si nos ponemos, hermanos, si tú te agarras una libreta todos los días de tu vida, hoy de las que nos damos cuenta, hermanos. Hoy este día, gracias a Dios porque me dio vida, gracias porque me pude levantar, gracias porque tuve el desayuno, gracias a Dios porque tuve el agua, porque tuve el jabón, porque tuve el champú para bañarme. Los que se bañaron, ¿verdad? Hace mucho frío. Gracias a Dios porque esto, y no, hermanos, llenaríamos, ¿verdad? Hojas y hojas de cada día de nuestras vidas, de las cosas, porque cada cosa, hermanos, es una maravilla, es un milagro de nuestro Dios. Por eso aquí el salmista decía, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es una infinidad de cosas que Dios ha hecho. Mire el Salmo 66:5, hermano. Salmo 66:5. Y vaya conmigo en este mensaje porque al final queremos darles un anuncio. Salmo 66:5. Dice, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Y comienza a narrar los hechos de nuestro Dios, cómo volvió el mar en seco, y comienza a testificar el salmista. Porque nuestro testimonio, lo que tú testificas, lo que tú hablas, lo que tú muestras, hermano, de las cosas y señales de Dios, es una invitación a los demás para que vean al Dios que tú sirves, al Dios al cual estamos testificando. Por eso aquí el salmista dice, venid y ved las obras de Dios. Cuando tú testificas, tú haces eso, hermano, estás diciéndole a la gente, vengan, escuchen, miren el Dios que tengo, miren al Dios que sirvo, miren el Dios que ha cambiado mi vida, miren el Dios que me sana, miren el Dios que es soberano. Y a través de lo que uno habla, hermanos, estás invitando a otros a que reconozcan y vean al Dios real y verdadero que servimos. Amén. El salmista sabía, hermano, que tenía que contar, que hablar de las maravillas de nuestro Dios. Así como Nabucodonosor, que es nuestro ejemplo que estamos viendo, que él sabía que que era conveniente testificarlo. El salmista ahí, en Salmo 9, hermano. Salmo 9. Le estoy dando ejemplos y le voy a dar varios ejemplos para que vea cuán importante es, hermano, que no te quedes callado, que no te calles. Yo sé que hay gente aquí que Dios le ha dicho, da tu testimonio de cómo fuiste salvo. Y a lo mejor hasta Dios les ha dado instrucciones de cómo hacerlo, en dónde hacerlo, y no lo han hecho. Por eso Dios esta noche te dice, no te calles. No es conveniente que nos callemos, es conveniente que testifiquemos, que mostremos a Dios en nuestras vidas. Salmo 9:1 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿Y qué dice? Contaré todas tus maravillas. Y el versículo 11, mire, cantad a Jehová que habita en Sión. ¿Y luego qué? Publicad entre los pueblos sus obras, hermano. Tenemos que hacerlo. Ese publicad es hacerlo público, que todos sepan, que todos conozcan, hermano.
¿Cuántos han dado su testimonio o el mensaje de salvación en los camiones, hermano? ¿Alguien se ha atrevido a subirse a un camión y decirle, Cristo me salvó y Dios puede ser también el cambio en tu vida y Jesús te ama? Y comienzas a dar el plan de salvación a la gente. ¿Alguien lo ha hecho? ¿No? El otro año, primero Dios. A ver cuántos se avientan a hacer eso. Yo le doy gracias a Dios porque un pastor ahí en Monterrey, él dijo, los voy a llevar a los camiones. Ya estábamos trabajando en la iglesia. Dijo, voy a llevar a los camiones para que prediquen, cada quien va a predicar en camión, va a tener su turno. Y hermanos, en Monterrey los camiones, bueno, no sé aquí, pero van llenos los camiones, ¿no? Pues ahí estás gritando en el camión y que te vas para acá y te vas para allá, pero gracias a Dios porque puedes compartir y testificar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Puedes hacerlo en los camiones, puedes hacerlo en las plazas, en el mercado, con las amigas, con los amigos, de muchas maneras, que ahorita vamos a más adelante a hablar de esto. Pero el salmista decía, hazlo público, voy a publicarlo, voy a hacer público, Señor, tus obras. Y es necesario, hermano, que el pueblo de Dios lo haga. En estos tiempos mucha iglesia está callada de estas maravillas que Dios hace. Y a veces hablamos más de nosotros mismos. A veces hablamos más hasta de los muertitos, más que de Dios. Hay gente que habla más de eso que de Dios y de lo que Dios ha hecho, hermano. Fíjese que como el declarar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o sea, decir lo que Él ha hecho, es hablar, hermanos, no de mí, sino de lo que Dios hace en mí. Es hablar de Dios. Por eso Nabucodonosor decía, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo. No estaba hablando tanto de que, yo, porque yo esto, porque no. Dice, conviene que yo declare las señales y maravillas que Dios, el Altísimo, ha hecho conmigo. Es hablar de Dios, es levantar el nombre de nuestro Dios, porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Y Nabucodonosor ya no hablaba de sí mismo, ya no hablaba de su poderío, de su gran reino, de todo lo que Él tenía, sino que hablaba de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de la gracia y misericordia que Dios tuvo, hermanos, para con él. Amén. Entonces tenemos que aprender esto. Y ahora nosotros tenemos grandes ventajas que ellos no tenían en este tiempo, hermanos. Ahora nosotros tenemos muchas ventajas que Nabucodonosor a lo mejor no tenía. Él pudo escribirlo y gracias a Dios, la palabra de Dios por miles de años ha seguido, ¿verdad? Porque es su palabra y Él la preserva y va a seguir la palabra de Dios. Pero ahora tenemos nosotros, hermanos, muchas ventajas y entre ellas están las redes sociales. Que si tú dices, bueno, es que ahorita no puedo salir, yo no voy en camión para testificar, pues en las redes sociales puedes hacerlo, hermanos, puedes subir tu testimonio, puedes decir, hoy quiero platicarles de la sanidad que Dios hizo en mi vida, hoy quiero platicarles cómo Dios me suplió para comer, y puedes hacerlo, gracias a Dios, y a través de las redes sociales puedes llegar, ni te imaginas, multitudes de gente, hermano, que va a escuchar lo que Dios ha hecho. Pero como les digo, últimamente el creyente se ha quedado callado y eso no es conveniente. No es conveniente que nos quedemos callados, hermanos. Traigamos a la memoria los milagros que Dios ha hecho. Trae a la memoria lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano. No lo olvides. No olvides todo lo que Dios, así te parezca pequeño, muy grande, pero es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y tenemos ejemplos en la palabra de Dios. A mí me gustan dos. Y quise tomar un hombre y una mujer para que vean que tanto hombres como mujeres podemos testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y uno de estos ejemplos, aparte de Nabucodonosor, tenemos un ejemplo que es precioso, hermanos, la vida del endemoniado gadareno. Marcos 5, vamos a ver este hombre
Miren su ejemplo, no perdemos el tema, estamos hablando de lo que le conviene al creyente. Y lo que le conviene al creyente es testificar, declarar lo que Dios ha hecho en sus vidas, mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Marcos capítulo 5, este hombre, hermanos, su vida sin Jesús era una vida fatal. ¿Le ha tocado ver a una persona con demonios, que su vida está esclava de demonios, hermano? Es algo terrible, es tormentoso, te lleva a la vida más ruin que puede vivir el hombre, porque es lo que Satanás quiere, arruinar y destruir la vida del hombre y de la mujer, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y a nadie más le tiene más coraje, envidia a Satanás que a la creación de Dios, al hombre y a la mujer de Dios. Entonces, cuando una persona está con demonios es algo terrible. Mire la vida de este hombre. En el versículo 3, mire la vida de este hombre sin Jesús, hermanos, sin tener ese encuentro con Jesús. Dice el versículo 3, bueno, voy a leer el 2, dice, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Imagínese, hermano. Ahí me tocó ver una mujer que tenía demonios y la llevaron para que oraran por ellas. Yo no, lo bueno. No, porque en ese tiempo era una adolescente, era mi mamá, ¿no? Y unas hermanas de la iglesia. Me tocó ver esta mujer que la llevaban sus familiares, hermanos, con cadenas. Ellos en su casa la encerraban con cadenas para que no se hiciera daño y para que no hiciera daño a los demás. Estaba en un grado muy, muy terrible, ella de posesión de demonios, y con cadenas, y unas cadenotas que la traían, y entre varios la traían, hermanos. Ahora imagínese este hombre ni aún con cadenas. Dice, ni aún con cadenas, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas, ¿qué? Pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Qué tremendo nuestro Señor Jesús, hermano. El Señor Jesús cruza ese lago, ¿verdad? Al otro lado del mar, nada más para ir a tener este encuentro con este gadareno. Y fue a eso, a encontrarse con este hombre que su vida sin Jesús, hermanos, era una vida terrible. Y no nada más para él. Mire, cuando hay un endemoniado en las casas, la familia sufre. Los papás a veces son también dañados hasta físicamente por ellos mismos, por las personas. Imagínense esta vida de este hombre sin el Señor Jesús, hermano. Terrible. Pero cuando vio al Señor Jesús, corrió y se arrodilló, porque los demonios reconocen el poder de nuestro Señor Jesús. Amén. El señorío de nuestro Señor Jesús. Y le suplicaban que no los mandara al abismo, porque sabían que el Señor Jesús tenía el poder para hacerlo. Amén. Aunque no era el tiempo, pero si el Señor Jesús quería, Él lo podía hacer. Qué tremendo, hermano, la soberanía y el poder de nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo hace libre, hermano, a este hombre. Ahí viene toda la historia, no lo vamos a leer, pero era una legión que tenía de demonios, una cantidad exagerada de demonios que tenía este hombre. Y luego se encuentra con Jesús, sucede el cambio en su vida, hermanos, un cambio en él. Y dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba ahora? Después que tuvo el encuentro con Jesús, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Qué tremendo, hermano.
Ese que andaba en los sepulcros, que se hacía daño, que nada lo detenía, ni los grillos, ni las cadenas, que sufría él, que sufría su familia, hermano. Pero cuando encuentra a Jesús, este hombre es libre. Es libre, es sano, hermanos, y lo encuentran sentado, vestido en su pleno juicio, bien de su mente, de todo, hermano. Porque cuando el Señor Jesús viene a la vida del hombre, de la mujer, hace un cambio radical en el alma, en el corazón, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y este hombre, hermano, fíjese ahí en el versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Este endemoniado quería irse con el Señor Jesús. Quería andar con él, pero mire lo que le dice Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. ¿Y qué, hermanos? Si quieres subrayarlo en su Biblia para que no se le olvide eso. Y cuéntales, hermano, tú y yo tenemos que contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahí con tus compañeros del trabajo, decirles, sí, yo antes hacía eso y hacía el otro, pero mire, el Señor Jesús vino a mi vida, me cambió, me transformó, hoy soy nueva persona. Dios hizo ese cambio en mi vida. Sin el Señor Jesús, yo estaría ahorita muerto, yo estaría loco, yo estaría enfermo, yo seguiría en las drogas, en el alcohol, pero mira lo que el Señor Jesús ha hecho. Tenemos que contar las maravillas de nuestro Dios, hermano, y el Señor Jesús se lo dice a este hombre, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve a tu casa. ¿A cuántos hermanos de tu casa le has contado las maravillas del Señor? Muchas de las cosas que Dios hace en tu vida, tu familia se da cuenta, pero otras, hermanos, hay que platicárselas o con más detalles que vean exaltando el nombre de nuestro Dios. Amén. Dice el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué tremendo, hermanos. A mí me emociona este mensaje de este hombre. Él se fue y comenzó a publicar y a hablar del Señor Jesús en Decápolis. Decápolis eran de se formaba por 10 ciudades, y una de ellas era de donde era este hombre. Y él predicó en todas estas ciudades de las maravillas, fue a contar, a publicar lo que el Señor Jesús había hecho en él. Tenemos que contarlo, hermano, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Mire, ese es un hombre, pero también las mujeres. Juan 4:42 es un pasaje más conocido, ¿verdad? La mujer samaritana. Juan 4, les voy a leer el versículo 28. Quise, como les digo, tomar un ejemplo de un hombre y una mujer para que vean, hombres y mujeres podemos y debemos hablar y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A lo mejor tú dices, soy muy grande, muy pequeño, pero todos podemos testificar de lo que Dios ha hecho. Mire, el versículo, voy a leer nada más ciertos versículos, el 28 y el 29. La mujer samaritana. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Muy parecido al salmo que leímos, venid y ved las obras de nuestro Dios. Y esta mujer les decía a los de la ciudad, vengan, vean a los samaritanos, ¿verdad? Vean si este es el Cristo, prueben. Y nosotros también tenemos que testificarle a otros, vean, vengan y conozcan de Cristo lo que Él hace. El versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. ¿Qué daba, hermanos? Testimonio. Tenemos que nosotros testificar, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días.
Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjese, los samaritanos conocieron del Señor Jesús por el testimonio de una mujer. ¿Cuántas personas, hermanos, están esperando ese testimonio tuyo? ¿Cuánta gente va a escuchar ese testimonio tuyo, hermanos, que Dios te ha estado hablando, de que no te calles, que lo hables, que lo digas, hermano, ahí con tus amigas, con tus familiares, con tus vecinos? Y el propósito, uno de ellos es que conozcan al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, como lo conocieron los samaritanos. Amén. Aleluya. ¿Y qué es lo que podemos testificar? A lo mejor tú dices, bueno, que ya les estaba hablando de esto, pero quiero enunciar qué cosas podemos testificar, qué cosas podemos hablar de lo que Dios ha hecho. Ya sabemos que las señales, las maravillas, pero más específico, podemos hablar de cómo nos salvó el Señor Jesús. ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cómo transformó tu vida, hermanos? ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cómo transformó tu carácter el Señor? ¿Cómo te hizo nueva persona, nueva criatura? Esa es una de las cosas que podemos testificar. ¿Cómo fuiste salvo? Y eso va a hacer que otros vean que en Cristo hay salvación. Podemos testificar de la sanidad que Dios ha hecho en tu vida. ¿A cuántos Dios los ha sanado, hermanos? A veces de un dolor de cabeza, hasta de un cáncer, de gastritis, colitis, todo lo que termina en itis. ¿A cuántos Dios no los ha sanado, hermano? De la sangre. En algunos que tenían anemia, leucemia, Dios los ha sanado. Dios ha dado vista al que no podía ver. Podemos testificar de esa sanidad que Dios ha hecho desde, hermanos, quitarte un dolor de cabeza, que a veces decimos, a veces cuando traes un dolorcito de cabeza es más fácil tomar la pastilla que orar, ¿verdad? Pero aún esas cosas Dios puede sanarte. Lo que sea, pero podemos testificar de la sanidad que Dios ha hecho en tu vida. Podemos testificar de la provisión que Dios te ha dado y aún de las cosas que no te ha dado. Porque confiamos en su soberanía y en su cuidado para nosotros. Pero ¿a cuántos Dios no nos ha provisto, hermano? Y provisto es darte lo que necesitas, ya sea en comida, ropa, el dinero para pagar que la luz, que el agua, que tantos pagos que haces, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios nos ha provisto, hermano? Piensa en este año cuánto, si te pusieras a hacer cuentas, ¿cuánto Dios te ha provisto este año, hermano? Que dices, no, pues de pura luz pagué este año 10,000 pesos, por ejemplo. Bueno, es poquito, ¿verdad? En tiempo de calor se gasta mucho, pero supongamos, no, pues de pura luz, mira, Dios me proveyó 10,000 pesos. De pura agua, Dios me proveyó esto. De ropa, de zapatos y comida, ¿no? De comida ni se diga, ¿verdad? 100 kilos de tortillas en el año. Y de harina. Carne asada. Dogos. Bueno, estamos bien bendecidos. Pero la provisión, ¿te has puesto a pensar en eso? A hacer cuentas de lo que Dios te ha provisto este año, hermano. Nada más de este año. Es asombroso nuestro Dios, hermano. Testifica o habla de cómo Dios te ha sostenido en tu vida, hermano. Porque Dios te ha sostenido, como decía Isaías, en uno de los textos de Isaías 41:13, Dios dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.
¿A cuántos podemos testificar? Dios me ha sostenido. Dios es el que me ha ayudado hasta aquí. Él me ha sostenido en medio del dolor, porque has pasado por momentos difíciles, en medio de la pérdida, porque ¿cuántos han perdido, hermanos? Personas que amabas en este año. Yo perdí tíos, primos muy cercanos en estos meses, pero en medio de la pérdida, hermanos, Dios nos ha sostenido. Y eso puedes testificarlo, de darle gracias a Dios, porque en medio del dolor, en medio de la pérdida, puedes testificar y alabar a Dios porque te ha sostenido hasta este día. Amén. Puedes testificar de la misericordia que Dios ha tenido contigo y la paciencia. Yo siempre que oro, hermano, le digo, Señor, gracias porque me tienes mucha paciencia. Porque soy muy tremenda. Y le digo, Señor, gracias porque eres muy paciente conmigo, Señor. Gracias, Dios. ¿Cuántos le han dado gracias a Dios por eso, hermanos? Porque Dios ha sido paciente. ¿Cuántos le han dado gracias a Dios porque le podemos dar gracias a Dios por la vida? Porque en medio de la sombra de muerte, Dios te ha dado vida. Podemos testificar y darle gracias a Dios por la familia que Dios te ha dado, hermano. Y cuántas cosas más podemos enumerar. Son ejemplos que te estoy mencionando para que pensemos un poquito de las cosas que podemos testificar, hablar de lo que Dios ha hecho y nos ha dado a nuestras vidas. Y el propósito es que la gente reconozca a Dios, que la gente sepa que hay un solo Dios, que podamos darle gloria a Dios y que podamos a través del testimonio infundir a la fe en los demás, hermanos. Amén. Ese es el propósito de que testifiquemos, de por qué es conveniente declarar lo que Dios ha hecho en tu vida, para que otros conozcan, para que le des gloria a Dios y para que infundas fe aún en los demás. Porque cuando escuchan tu testimonio y a Jorel está pasando por algo igual y dice, pues si Dios lo hizo con ella, yo sé que Dios lo puede hacer conmigo, y comienza a orar, a buscar a Dios, porque sabe que Dios sana, porque sabe que Dios es el que provee, porque Dios es el que sostiene en medio de la pérdida y del dolor. Dios es el que puede hacer ese cambio y sostenernos. Amén. Entonces, hermano, vamos a terminar este año 2020 y vamos a terminarlo testificando, declarando las maravillas y las señales que Dios ha hecho en tu vida, mostrándole a los demás lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti, hermanos, porque eso es lo conveniente para cada uno de nosotros, porque eso es lo conveniente para cada uno de los creyentes. Deleítate, hermano, en proclamar las grandezas de nuestro Dios cada vez que se te brinde la oportunidad. Cada vez que se brinde una oportunidad para testificar, que tú puedas ser el primero en decir, yo tengo algo que testificar. Yo tengo algo, porque siempre hay algo que decir, hermanos. Siempre hay algo que hablar de que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas, y reconocer su gran amor y su gran misericordia que ha mostrado para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por lo que Él ha hecho, hermano? ¿Cuántos reconocen esta noche las señales y maravillas que Dios ha hecho en tu vida, hermano? Porque a veces nada más estábamos enfocados, es que no tengo eso, no tengo lo otro. Lo que hablábamos la semana pasada de la queja. El que se queja siempre nomás está viendo lo que no tiene, pero el que se enfoca en lo que es conveniente para el creyente, en declarar las señales y maravillas de nuestro Dios, son muchas más las cosas que tenemos que las que a veces Dios no nos da, y no nos la da por nuestro cuidado. Porque nos está cuidando, hermano. Porque está guardando tu alma, tu vida. Amén. Y quise hablar este tema, hermanos, porque el domingo, si Dios nos lo permite, se va a dar la oportunidad para testificar. Para testificar precisamente lo que hemos hablado el día de hoy, lo que Dios ha hecho en tu vida. De publicar las obras hechas por Dios en tu vida. Y a lo mejor hay cosas
que tus hijos no saben de algún milagro que Dios hizo en tu vida y quieras el domingo compartirlo, testificarlo y que lo escuchen tus hijos, que lo escuchen tus familiares. Así que va a ser un tiempo precioso, así que aprovechemos porque es un tiempo, una oportunidad que se nos va a brindar para testificar de nuestro Dios. Y nos conviene, hermanos, es nuestro deber hacerlo, amén. Así que ve preparando tu testimonio, tu corazón y pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que testifique de todas las cosas que tú has hecho, Señor? ¿Qué quieres que diga Dios de ti? ¿Qué va a traer mayor gloria a tu nombre, Señor? Porque ese es nuestro propósito, hermanos. En todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, darle y traer más gloria a nuestro Dios. Amén. Así que vamos a orar esta noche y yo te invito a que oremos a Dios y le digamos, Señor, ayúdame. A alguien de aquí Dios le ha dicho que dé su testimonio, hermanos, y no lo ha hecho. Bueno, no voy a decir que si no lo ha hecho, pero ¿a cuántos Dios nos ha dicho, da tu testimonio? ¿A alguien le ha dicho Dios? ¿Le ha hablado eso? Que lo hable, que lo escriba, que lo publique, no sé. ¿A alguien Dios le ha hablado esto? Nuestra hermana, no digo el nombre para que no sepan los hermanos. Para que la vean el domingo. Hay una hermana que va a testificar el domingo. Hermano, no nos conviene quedarnos callados. No te conviene quedarte callado de lo que Dios ha hecho. Es un deber nuestro testificar de lo que Dios hace, hermanos. Entonces, y es un privilegio, gracias a Dios, porque nos da vida para hacerlo. Así que yo te invito, hermano, que lo hagamos. Y Dios me ponía eso de no quedarnos callados. No nos conviene, pueblo. No nos conviene quedarnos callados. Así que vamos a orar esta noche y decirle, Señor, gracias por las maravillas que has hecho. Y a pedirle su ayuda, porque a veces leía un texto, el de Josué 1:6 u 8, no me acuerdo. Esfuérzate y sé valiente. Porque a veces uno, ¿cómo le hago y qué digo? Pero Dios, ¿verdad?, nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes para hacerlo, hermano. Así Dios te diga aquí en la iglesia, en la plaza, en el camión, pero hacerlo, hermano. Donde Dios nos hable y nos diga que lo hagamos, ser obedientes en esto. Entonces pedirle a Dios esta noche y decirle, Señor, ayúdame a testificar. Quiero hablar de tus maravillas. No sé cómo hacerlo, pero ayúdame, Señor. ¿Cuántos quieren hacerlo, hermanos? Testificar. Amén. Vamos a orar, hermano. Yo te invito a que nos pongamos de pie esta noche y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, pero es una exhortación. Es una exhortación para animarnos a no quedarnos callados, a publicar, porque es lo que nos conviene como creyentes, publicar las maravillas de nuestro Dios. Así que esta noche, a lo mejor habrá gente que quiera pedirle perdón a Dios porque ha cerrado tu boca. Hemos cerrado nuestra boca, pueblo, y no hemos testificado de las cosas de Dios. Hemos cerrado nuestra boca y no hemos hablado de las maravillas de nuestro Dios. Y yo te invito esta noche que si hay alguien que le tenga que pedir perdón a Dios, hazlo, hermano, hermana. Dile, Señor, yo me he quedado callada, yo me he quedado callado, Señor. Perdóname. Y hoy sé y reconozco que me conviene, que me es mi deber, que va a ser de bendición el que yo testifique, el que yo publique tus obras, tus maravillas, Señor. Nos conviene, Señor, porque son tantas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Y yo sé que es tu deseo
Así como le dijiste a este hombre que lo liberaste de los demonios en su vida, tú le dijiste que fuera, que publicara las maravillas, lo que tú habías hecho con él y cómo habías tenido de él misericordia, Dios. Y yo sé que es tu deseo, Dios, para esta congregación, para nosotros, que publiquemos tus maravillas. Es el deseo de nuestro Señor, hermano, hermana, que estás aquí, que estás ahí en redes. Es el deseo de nuestro Señor que publiques las obras de nuestro Dios, que no te quedes callado, que no te quedes callada de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, que muchos otros conozcan las maravillas, las señales, el poder de nuestro Dios y que Él reciba toda la honra y toda la gloria, porque hay gente, hay personas que están esperando, hermano, hermana, tu testimonio. Hay gente que está esperando esa palabra, ese testimonio tuyo para creer en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Muchos otros va a aumentar la fe de ellos para seguir avanzando en el camino del Señor. Muchos otros serán sanos porque va a infundir fe en sus corazones del poder que tiene nuestro Dios. Dile: Señor, ayúdame. Yo te necesito, Señor. Yo necesito de ti. Yo necesito tu Espíritu Santo, que me ayudes para que pueda levantarme, esforzarme, ser valiente para predicar, para enseñar, para publicar tus obras, Señor. Mira el corazón de aquellos que están clamando esta noche a ti por ayuda. Que los ayudes, Señor, para poder hablar con libertad, para poder testificar de cómo tú los has salvado, para poder testificar de cómo tú los has sanado, de poder testificar cómo tú has sido su sostén, cómo tú los has tomado de tu mano y en medio de momentos difíciles, en momentos de pérdida, Dios, de algún hermano, de alguna hermana, de algún tío, de algún hijo, pero cómo tú los has sostenido, Señor, en medio del dolor. Tú les has guardado y les has fortalecido sus vidas, Señor. Que puedan abrir su boca, que podamos testificar, que no nos quedemos callados de la obra que tú haces, Señor. Y vas a seguir haciendo, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y ese es tu deseo, Señor Jesús, que vayamos, tu iglesia, la congregación, testificándole a los demás, como sucedió con este hombre gadareno, como sucedió con esta mujer samaritana, que muchas familias, que ciudades enteras conocieron del Señor Jesús por el testimonio de este hombre y esta mujer, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Que no quedemos callados, Señor. Que abramos nuestra boca y te pedimos de tu ayuda. Ora la vasilla, manda. Santo, santo, santo. Guía a mis hermanos, Señor. ¿De qué tienen que hablar su testimonio? ¿Qué es lo que tienen que hablar? ¡Qué maravilla van a contarnos, Señor! ¡Qué maravilla has hecho tú en ellos! ¡Qué señales has hecho tú en ellos, Señor! Guía cada corazón, cada vida, Dios. Cada detalle que tú has tenido con nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios, porque eres nuestro Padre y eres un buen Padre, eres un Padre del detalle. Gracias, Señor, gracias, te adoramos. Adora a Dios, hermano, y dile: Dios, gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias porque me conviene declarar tus maravillas, declarar tus señales, lo que tú has hecho, Señor. Gracias. Te adoramos y te bendecimos esta noche. Bendice a tu iglesia, bendice la congregación, bendice, Señor. Bendice y que sigamos testificando de ti, Dios. Este año tú has sido fiel, Dios. Tú has sido muy fiel, Señor. Tú has sido muy fiel.
Y como dice tu palabra, tú no te puedes negar a sí mismo, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Gracias. Gracias, te adoramos y te bendecimos esta noche, Dios. Aleluya, te bendecimos, te bendecimos. Mira la banda y Azaira. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, gracias. Te bendecimos y te adoramos. Que nuestra boca publique de tus obras y tus maravillas. Aquellos que tienen voz, Señor, que podamos abrir nuestra boca. Aquellos que a lo mejor, Señor, han nacido por algún accidente, no puede salir su voz, pero que de alguna manera ellos puedan testificar de tus maravillas, Señor. Gracias porque tenemos voz para hacerlo, Dios. Porque tenemos muchas maneras de mostrar tus maravillas a los demás, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos nuestra voz, hermano. Pero aquellos que no tienen, pueden publicarlo de otras maneras. Hay muchas maneras. Dios va a la gracia para hacerlo también. Pero no nos podemos quedar callados. De la manera que sea, podemos testificar de nuestro Dios, escribiendo, hablando. Pero podemos hacerlo.